Vamos a leer en el Evangelio de Lucas capítulo 8 y el verso 28. Estamos aquí considerando los versos 26 al 39, donde vemos la sanidad o la curación de un hombre endemoniado. Y dice en el verso 28, hablando de este hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Ahora, quien habló aquí no fue precisamente el hombre mismo, sino los demonios que tenían control de él. Son estos que están hablando. Te ruego que no me atormentes. Pero no es la voz, o sea que no es la persona o el hombre mismo que está hablando. La palabra atormentar en este verso es de una raíz que quiere decir yendo al fondo. Vamos a leer en Mateo 8:29 lo que Mateo escribe acerca de este acontecimiento. Hablando del mismo acontecimiento, él dice así: Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? En Lucas es una sola voz que habla, parece, porque dice: ¿Qué tienes conmigo? Te ruego que no me atormentes. Sin embargo, Mateo usa el plural, clamaron, diciendo: ¿Qué tienes con nosotros? Que has venido para atormentarnos. Y esto concuerda con la respuesta que el hombre endemoniado dio a Jesús cuando le preguntó su nombre. Jesús le preguntó su nombre, no el nombre del hombre, sino el nombre del demonio que tenía control de este hombre. Y respondió Legión, que indica un número, un gran número, por lo menos, más que uno. Ahora, la palabra atormentar también significa dolor, afanarse, arrojar, fastidiar, y es la misma palabra que se usa en 2 Pedro 2:8, hablando del sobrino de Abraham, Lot. Lot se mudó a Sodoma. Y estando en Sodoma, según Pedro aquí nos cuenta, dice: porque este justo, o sea que Lot, que fue un justo, que moraba entre ellos, moraba entre los sodomitas, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí la palabra se traduce afligía, pero es la misma palabra con la misma idea o el mismo significado. Lot, siendo justo, vivía diariamente entre estos pecadores. Los sodomitas fueron homosexuales, y sin duda había también muchas clases de pecado entre ellos. La homosexualidad fue solamente tal vez lo peor. Pero ahí estaba Lot, viviendo entre ellos. No nos dice la palabra, ni tampoco indica que Lot alguna vez participó de la maldad que le rodeaba. Pero estando en presencia de esa maldad, su alma fue afligida, porque él fue justo y vivía en medio de la maldad. También tenemos la misma palabra en Apocalipsis 9, el verso 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y si su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Dice que no los mató,
peor, los atormentó. La muerte hubiese sido mejor, más codiciable que la tormenta, el tormento que ellos recibieron. También en Apocalipsis 11:10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían tormentado a los moradores de la tierra. Estos profetas, esos dos profetas fueron hombres de Dios y no afligía corporalmente a la gente, no pegaron a la gente, no tiraron piedras, no los tormentaban en esa forma o esa manera, sino proclamaban la palabra de Dios. Y como ellos fueron malos y rechazadores de todo lo que es de Dios, fueron atormentados. O sea, al revés de Lot, porque ellos fueron injustos y estaban escuchando la justa palabra de Dios y fueron atormentados. Otra porción tenemos en Apocalipsis 14, verso 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Otra porción es Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí ser atormentado habla más bien del alma, que sufrir alguna pena o algún dolor físico. Volviendo a nuestro relato, en el verso 31, esa legión de demonios dice que le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo es el pozo sin fondo. Es de un raíz que quiere decir sin fondo. Por eso es el pozo sin fondo. Es un término usado en la versión del Septuaginta para traducir la palabra hebrea que significa profundidad. La palabra abismo es una palabra griega y es la palabra que los traductores usaron para traducir la palabra hebrea que significa profundidad. En el Antiguo Testamento, esa palabra significa el mar universal que envolvía todo lo existente, el cielo y la tierra. En el segundo día de la creación, Dios separó las aguas que estaban sobre el firmamento de las que estaban debajo. A estas aguas se refieren en adelante la palabra abismo. Y vamos a tener que continuar más tarde con el significado de esa palabra. No queremos pasar por alto ni ligeramente el significado de la palabra abismo porque es muy importante. Que el Señor bendiga.